El 20 de enero de 1961, el presidente John F. Kennedy, en su primer mensaje, se dirigió a los Estados Unidos y fue un mensaje corto. Pero este mensaje dejó una huella en la mente de todos los estadounidenses. Él estaba animando a su país a centrarse en sus responsabilidades en lugar de sus privilegios. Y les dijo: con la conciencia tranquila como única recompensa segura y la historia como juez final de nuestros actos, avancemos para dirigir la tierra que amamos, pidiendo la bendición de Dios y pidiendo su ayuda, pero sabiendo que su obra aquí en la tierra debe ser la nuestra. Cuando Josué ya era anciano, el líder del pueblo de Dios, sintió que ya estaba llegando al final de su vida. Él exhortó a la nación y a todos los dirigentes israelitas a que se concentraran también en su misión. Comencemos. Bienvenido a Brother to Brother, un lugar de estudio de la palabra de Dios, donde Dios está presente, donde la esperanza es real, donde Dios es glorificado, donde su palabra cobra vida. Escuela sabática, reflexiones, estudios bíblicos y más. Gracias por estar aquí. Muy bienvenidos una vez más a su programa Brother to Brother. Les saluda como siempre su amigo, su hermano Gerson Anaya, para poder estudiar todos juntos. Antes de hacerlo, como siempre, le suplicamos que traiga su lección, su libro de estudio y algo con que tomar nota, y que me acompañen reverentemente ahí donde se encuentran a poder orar. Bendito Dios, una vez más venimos, Señor, ante su presencia, suplicando por el perdón de nuestros pecados y nuestras faltas, y que sea el Espíritu Santo el que nos ayude a poder discernir estas enseñanzas, a poder atesorarlas en nuestros corazones y poder utilizarlas, Señor, en el momento adecuado. Quédese con nosotros, en el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Muy bien, mis amigos, mis hermanos, estamos llegando ya a la antepenúltima lección de este estudio de 3 meses. Comenzaremos un nuevo año ya muy pronto con un nuevo tema, pero mientras tanto vamos a estudiar este tema que lleva por título Dios es fiel, y allí podremos nosotros esta semana profundizar en lo que es Josué 23, ¿verdad? Que se centra en el futuro y cómo adorar exclusivamente a Dios. También veremos el capítulo 24, que repasa las demostraciones de fidelidad de Dios en el pasado para motivar a todos sus oyentes a rendir culto solo a Él. Es por eso que esta semana daremos el primer discurso de Josué, en el que Él da una mirada retrospectiva, o sea, va hacia atrás, recordando las victorias de Israel, pero también va a trazar al mismo tiempo el camino del éxito del futuro para la nación. Vamos entonces a poder leer el versículo de memoria, es por eso que tiene que traer su Biblia para poderlo leer todos juntos. Josué 21:45, y dice: no faltó ninguna palabra de las buenas que el Señor había hablado a la casa de Israel, todo se cumplió. ¿Cuánto se cumplió? Todo. Bueno, entonces vamos a pasar de lleno, vamos a ir nosotros dándole vuelta a nuestra paginita y en su libro de lección, y nos vamos a dirigir hasta el día domingo, y el título es Todo se cumplió. Es un título muy completo. ¿Por qué? Porque completa las promesas de Dios. Después de todo este trimestre y el anterior que estudiamos el libro de Moisés, y pudimos ver cómo el pueblo de Israel
atravesó todo el desierto. Dios le había prometido que iba a llegar a la tierra prometida y está cumpliéndose justamente hoy en este estudio. Bueno, domingo todo se cumplió, pero vamos a ver la pregunta que viene aquí. Vamos a ver cuál es la imagen que presenta Josué acerca de Dios. Leámoslo todos juntos en el capítulo 21 de Josué, en el versículo 43 al 45. Dice Josué 21, empezando desde el 43. De esa manera, el Señor dio a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y el Señor les dio reposo en derredor conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de sus enemigos pudo hacerles frente. El Señor entregó a todos sus enemigos en sus manos. No faltó ni una palabra de las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel. Todas se cumplieron. Entonces vamos a ver, para ir entendiendo que todo se cumplió, cómo se va a aplicar estas palabras no solo a la tierra que fue prometida en el pasado al pueblo de Dios, sino también la realidad nuestra, de nuestra salvación. Leamos en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 11 al 13, dice: palabra fiel es esta, que si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos también, reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Estos versículos constituyen el clímax del libro y su resumen teológico que abarca en esta sección. Porque además de destacar uno de sus temas principales, la fidelidad al pacto de Dios, quien cumple sus promesas y sus juramentos. Esta breve sección también resume todo el contenido del libro hasta este momento. En Josué, como leímos 21:43, habla del reparto de la tierra y también cómo las tribus se establecieron en ellas. En el versículo 44 de Josué 21 se refiere a la victoria sobre los enemigos, pero también menciona el control que ahora tienen ellos sobre la tierra. Cuando se recuerda y se medita en el viaje a la tierra prometida y en la fidelidad que Dios ha tenido con ellos, los israelitas deberían recordar siempre que solo podrían reclamar las victorias sobre todos los enemigos o la tierra como su herencia, pero esta era únicamente por la lealtad de Dios a su palabra y no por ellos. ¿Por qué? Porque ellos fallaron todo el tiempo. Sufrieron consecuencias por no ser leales a Dios. Él les dio toda la tierra. Dios se las entregó en sus manos. Entregó a todos sus enemigos también. Y eso lo había dicho Dios, y Él lo había mencionado, y eso lo había prometido a los padres de ellos. Y todo, completamente todo se cumplió. El Señor usa aquí, ¿verdad?, en su palabra, una palabra todo, la palabra kol, y se utiliza aquí 6 veces cuando Josué les hace mención, porque Él les dice: Él les dio toda la tierra, Él entregó en su mano a todos sus enemigos, tal como había jurado a sus padres. Todo se cumplió. O sea, todo como Dios lo había dicho. Y aquí se hace un énfasis. Y el énfasis, ¿verdad?, es, una vez más, la verdad de que la tierra era un don de Dios.
y que Israel no podía atribuirse el mérito de haberla recibido, mucho menos de haberla conquistado. ¿Por qué? Porque Dios fue el que juró darle la tierra y fue Él quien entregó en sus manos a todos sus enemigos. Si recordamos las primeras batallas de este pueblo, ellos no siquiera eran guerreros. Este pueblo era un pueblo de esclavos que lo único que sabían era construir ladrillos y construir, picar piedra y darle forma. Entonces es por eso que el éxito completamente, o todo el éxito de Israel, se debería de atribuir únicamente a la iniciativa de Dios y a su fidelidad. Y todo eso, hermanos, también aplica hoy en día para nosotros, porque nuestra salvación es atribuida únicamente a Dios y a la iniciativa divina de Él, a su fidelidad. No podemos nosotros decir que la logramos. Incluso Efesios 2, versículo 8 al 9 dice que por gracia hemos sido salvos por la fe, y que esto no proviene de nosotros, sino que es un don de Dios, y tampoco es por obras, para que nadie se gloríe. O sea, de hecho, el apóstol Pablo también escribió lo siguiente y va a hacer hincapié en la fidelidad de Dios. En 2 de Timoteo, capítulo 11, 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 11 al 13, el apóstol Pablo va a decir: es palabra fiel, si morimos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, mire este contraste, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Entonces, sabiendo esto, que no es un don nuestro, no nos logramos nada, ¿de qué manera debería la fidelidad de Dios darnos la seguridad de que ninguna, oiga bien, ninguna de sus promesas acerca de el futuro, de nuestro futuro, va a fallar? 1 Corintios 10:3 dice: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres, y fiel es Dios, que no permitirá que nosotros seamos tentados más allá de lo que podemos soportar, sino que con la tentación proveerá también la salida, a fin de que podamos resistirla. Y 2 de Corintios 1:18 dice: pero como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no, porque el Hijo de Dios, Cristo Jesús, que fue predicado entre vosotros por nosotros, por mí, por Silvano y Timoteo, no fue sí y no, sino que ha sido sí en Él, en Cristo. Pues tantas como sean las promesas de Dios, en Él todas son sí. Por eso también por medio de Él, amén, para la gloria de Dios, por medio de nosotros. Tremendo, hermanos, todo se cumplió. Gracias a Dios. Y no tenemos ningún mérito nosotros del por qué gloriarnos, sino que la honra y la gloria es para nuestro Dios. Día lunes, una señal de preocupación. Este título de entrada ya nos da otra perspectiva, porque la conclusión de toda la sección, ¿verdad?, de Josué 21, 43, 45 lleva implícita la aseveración de que la obediencia a Dios es la condición para el cumplimiento de lo que prometió. Pongamos atención en esta parte. O sea, la conclusión de toda la sección de la que acabamos de leer, ahí va implícita la aseveración de que la obediencia a Dios es la condición para el cumplimiento
de lo que Él prometió. El éxito nunca debe darse por sentado. Siempre el éxito va a estar ligado a la obediencia a la palabra de Dios. Está bien, porque así la adjudicación de la tierra que ellos tuvieron, además de ser la demostración de la fidelidad de Dios para con Israel, dejaba lugar para un futuro desarrollo que dependería de la actitud de Israel. De cómo, después de que Dios les entrega esta tierra, cómo ellos iban a mantener el estatus que Dios les había dicho, y eso únicamente se podría lograr a través de la fidelidad. Y la pregunta es, ¿sería el pueblo de Israel capaz de asegurar lo que había logrado? ¿Y cuáles son los puntos principales de la introducción de Josué? En Josué capítulo 23, versículo 1 al 5 dice: Y aconteció muchos días después de haber dado el Señor reposo a Israel de todos sus enemigos de alrededor, siendo Josué ya viejo y avanzado en años, que Josué llamó a todo Israel, a sus ancianos, a sus jefes, a sus jueces y a sus oficiales, y les dijo: Yo ya soy viejo y avanzado en años, y vosotros habéis visto todo lo que el Señor vuestro Dios ha hecho, y todas estas naciones por causa de vosotros, porque el Señor vuestro es quien ha peleado por vosotros. Versículo 4. Mirad, os he asignado por suerte como heredad para vuestras tribus estas naciones que aún quedan junto con todas las naciones que he destruido, desde el Jordán hasta el mar grande, hacia la puesta del sol. Y el Señor vuestro Dios las echará de delante de vosotros y las expulsará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis su tierra, tal como el Señor vuestro Dios lo ha prometido. Aquí miramos a este anciano dando este discurso, y Josué, ¿verdad?, se va a transferir a la finalización de la misión que Dios les había encomendado. Y él describe cómo todo esto fue posible, cómo es que ellos pudieron conquistar toda esta tierra. Y él les va a recordar cómo. Y les dice: el Señor luchó por ustedes. Y aquí, ¿verdad?, nosotros podemos ver que aunque a causa de la infidelidad y la incredulidad de los israelitas, ellos se vieron envueltos en guerra después del éxodo, y que no fue gracias a que ellos eran un poder militar grande, sino que fue únicamente gracias a que Dios intervino, y fue así como ellos pudieron conseguir esa tierra. Dios le dio a Israel el reposo de sus enemigos, pero a pesar de ese reposo, todavía quedaban algunas naciones que habían que conquistar. O sea, la victoria no estaba completa, no era una realidad consumada, sino una posibilidad siempre que debería estar presente mediante la confianza constante en la fiel ayuda divina. Ahora preguntémonos nosotros, ¿qué manera o qué similitudes existen entre la manera en que los israelitas conquistaron Canaán bajo el liderazgo de Josué y bajo la forma en que los cristianos ahora podemos vivir una vida espiritual victoriosa? ¿Cuál sería las similitudes que existen? Josué 23:10 dice: un solo hombre de vosotros hace huir a 1000, porque el Señor vuestro Dios es quien pelea por vosotros, tal como Él, ¿verdad?, lo ha prometido. Y mira ahora Colosenses 2:15. Dice: y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio
de Él por medio de Cristo. 2 Corintios 10, 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Aquí miramos las similitudes y creo que uno de los libros o capítulos del libro de Efesios que aclara más esto es el capítulo 6 del versículo 11 al 18, que es bien conocido por nosotros y en muchas Biblias está hablando de la armadura de Dios. ¿Por qué? Porque comienza diciendo en el versículo 11 de Efesios 6: revestidos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Y el versículo 13 también dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiéndolo hecho, estar firmes. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia, y el calzado en tus pies con el apresto del evangelio de la paz. En todo, tomando el escudo de la fe, con el que podrás apagar todos los dardos y encendidos del enemigo. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Las victorias de los israelitas no podían ser atribuidas a la fuerza o a la estrategia militar de ellos, porque no tenían nada de eso. Y del mismo modo, la victoria espiritual sobre el pecado y sobre la tentación han sido aseguradas a través del sacrificio y la resurrección de Cristo. Pero nosotros, como pueblo de Dios, debemos confiar constantemente en la habilitación del Espíritu Santo, porque únicamente así podremos vivir una vida triunfante. Pero la pregunta es, ¿por qué nos sigue resultando tan fácil pecar a pesar de contar con tantas promesas maravillosas? Posiblemente la respuesta está en la lecturita anterior de este párrafo, que debemos confiar en Dios constantemente y en la habilitación del Espíritu Santo, porque así es la única manera como podemos vivir una vida triunfante. Día martes. Límites definidos. Y creo que todos conocemos límites, ¿verdad? Hay límites de distancia, hay límites de, por ejemplo, de propiedades donde no puedes traspasar porque hay consecuencias. Especialmente cuando uno visita lugares donde hay acantilados, hay un límite hasta donde uno puede llegar. Límite de velocidad. Hay límites. Y Josué va a utilizar ahora en este día las palabras que se le dijeron a él cuando él fue llamado como representante, como el que iba a reemplazar a Moisés. En Josué capítulo 1, versículo 7 y versículo 8, que es cuando Dios le habla a Josué, le dice claramente: solamente sé fuerte y muy valiente, cuídate de cumplir toda la ley que Moisés mi siervo te mandó, no te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Eso le dice en el versículo 7 del capítulo 1.
En el versículo 8 le dice, este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él en el día y en la noche, para que cuides de hacer todo lo que está en el escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Josué va a afirmar la tarea que guardaba, ¿verdad? Que le esperaba todavía a Israel. No era principalmente de naturaleza militar, sino que ahora la tarea o las batallas que Israel tenía que librar iban a ser de índole espiritual. ¿Por qué? Porque ahora tenía que ver con la obediencia. Con la obediencia a la voluntad de Dios. Y esta era revelada en la Torá para ellos. Así que nosotros podemos ver claramente cómo la lucha, ¿verdad?, militar física ahora se va a transformar en una lucha espiritual, en donde la clave tiene que ver con nuestra obediencia a la voluntad de Dios. Y Josué aquí en este momento, él va a adoptar una postura firme. O sea, él va a ser fuerte y va a hablar claro acerca de las relaciones de Israel con las naciones de alrededor. Josué tiene que dejar esto bien claro porque él ya está mayor, ya está anciano. Él sabe y ha visto en toda la travesía, él vio cómo los israelitas se desviaron, con Moisés, por ejemplo, cuando ellos hicieron el becerro de oro y empezaron a adorar y diciendo, ellos mismos decían, Israel, este es el Dios que te sacó, apuntando al becerro. Después, más tarde, vieron cómo el pueblo de Israel se prostituyó con las mujeres y también hubo una consecuencia. O sea, Josué va a hacer aquí una postura firme y les va a dejar claro bien lo que Dios ha dicho. Josué 23, versículos 6 al 8 y versículos 2 y 13 dice, mire cómo está de similar lo que Dios le dijo a Josué al principio. Esfuérzate, le dijo, ¿verdad? Sé valiente, sé obediente a mi palabra, que no se aparte, medita en ella de día y de noche. O sea, mire cómo ahora Josué le va a transmitir esto al pueblo. Y le dijo al pueblo, Josué, versículo 6 del capítulo 23, esforzaos pues en guardar y en hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, para que no os apartéis de ella ni a la derecha ni a la izquierda, a fin de que no os juntéis con estas naciones, las que quedan entre vosotros. No mencionéis el nombre de sus dioses, ni hagáis a nadie jurar por ellos, ni le van a servir, ni se van a inclinar ante ellos, sino que al Señor vuestro Dios te vas a llegar como lo habéis hecho hasta hoy. Y el versículo 12 viene la advertencia, porque si os volvéis y os unís al resto de estos pueblos que permanecen entre vosotros, y contraéis matrimonio con ellos, y os juntáis con ellos, y ellos con vosotros, ciertamente sabed que el Señor vuestro Dios no continuará expulsando a estas naciones de delante de vosotros, sino que serán como lazo y como trampa para vosotros. Será como azote en vuestros costados y como espinas en vuestros ojos, hasta que perezcáis de sobre esta buena tierra que el Señor vuestro Dios os ha dado. Tremenda advertencia que deja Josué. El peligro al que se enfrentaba hoy Israel no era la enemistad, ¿verdad?, que podría haber entre las naciones, sino la amistad. Porque ahora las armas de ellas no representaban tal vez un desafío para Israel, pero la ideología y sus valores o su falta de valores podrían resultar más dañinos que cualquier fuerza militar. Y es por eso que Josué va a llamar la atención de los líderes y les dice que esto es crucial.
de que el conflicto en el que se habían visto envueltos era primordialmente y en última instancia un conflicto espiritual. Es por eso que Israel debía preservar una identidad singular. ¿Suena familiar? Como iglesia a veces no preservamos esa identidad singular que Dios nos ha entregado. Y empezamos a mezclarlos y empezamos a hacer cosas como los demás y terminamos perdiéndonos las bendiciones de las promesas de Dios. En este contexto, la prohibición que les menciona Josué de invocar el nombre de un dios ahí pagano, orar o servirlo, o inclinarse, ¿verdad? Todo esto tenía que ver con idolatría. Allá en ese tiempo, en el Antiguo Oriente, el nombre de un dios representaba su presencia y su poder. Y es por eso que invocarlo o mencionar los nombres de esos dioses en los saludos cotidianos o en las transacciones comerciales, eso significaba que ellos reconocían la autoridad y que contribuía a que los israelitas buscaran el poder de estos falsos dioses en tiempos de necesidad. O sea, había un peligro tremendo. También Josué menciona el peligro de casarse con los cananeos que quedaban en la tierra, porque Israel iba a perder su pureza espiritual, porque ya se iban a mezclar otras creencias y ya no iban a hacer las cosas como Dios le había dicho, sino que ya iban a hacerlo como a ellos les parecía. Y esta gran amonestación que les da Josué no tenía nada que ver con las razas, no tenía que ver con lo étnico, sino que la intención era que el pueblo evitara la idolatría, porque esta idolatría iba a traer un colapso espiritual al pueblo de Israel. Y las intenciones siguen siendo las mismas hoy en día. Cuando un creyente va, ¿verdad?, y se junta con una persona no creyente, va a haber un colapso espiritual. Porque desde el momento que la persona espiritual escoge a una persona no espiritual, eso da un indicio de que la persona está débil espiritualmente, porque está escogiendo y yendo en contra de la palabra. Y uno de los ejemplos más dramáticos y más tristes del Antiguo Testamento, porque va a hablar de las consecuencias espirituales de este tipo de matrimonios mixtos entre creyentes y no creyentes, es el relato dramático de Salomón. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 1, dice que Salomón se emparentó con Faraón, el rey de Egipto, porque tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, mientras acababa de edificar su casa, la casa del Señor y la muralla alrededor de Jerusalén. Es irónico que aquí Salomón, o sea, un judío, un israelita, emparentando con el pueblo que los había sometido a la esclavitud por más de 400 años. ¿Pero qué lo llevó a eso? El querer, ¿verdad?, el buscar casarse con esta hija del faraón. No sabemos, ¿verdad? Posiblemente era una mujer atractiva y Salomón cayó.
Y ya en el capítulo 11 del mismo libro de Primera de Reyes, mira lo que pasó. Porque esto es lo que sucede. Normalmente puede haber alguna excepción a la regla ya, ¿verdad? Es como cuando aquí, por ejemplo, en Estados Unidos hay millones que juegan a la lotería y es uno el que se la lleva, pero los demás perdieron. Y aquí, en esta relación de Salomón, podemos ver cómo comenzó dando. Pero ya en Primera de Reyes 11, versículo 1 al 8, mire lo que pasó. Dice, pero el rey Salomón, además de la hija de Faraón, amó a muchas mujeres extranjeras, moabitas, amonitas, edomitas, sidoneas e hititas, de las naciones acerca de las cuales el Señor había dicho a los hijos de Israel, no os uniréis a ellas, ni ellas se unirán a vosotros, porque ciertamente, ¿qué va a pasar? Ciertamente, desviarán vuestro corazón tras sus dioses. Aquí podemos nosotros mirar claramente de que se está repitiendo, se está cumpliendo lo que Dios había advertido a través de Josué. No permaneció fiel Salomón, se unió, más de unirse a esta mujer, se unió a otras más, y estas mujeres desviaron el corazón, ¿verdad?, de Salomón. Continúa diciendo, pero Salomón, oiga bien, se apegó a ellas con amor. En el lenguaje original, la palabra que se usa aquí para amor, Salomón como se había pegado, es la palabra Ab, que viene de la raíz Abhabe, y esto tiene que ver más con una afección sexual. Que podríamos decir, ¿verdad?, que lo único que miró Salomón en estas relaciones, o sea, lo que impulsó a Salomón a pegarse a estas mujeres fue la afección sexual. Y dice la escritura que tuvo 700 mujeres que eran princesas y 300 concubinas. Y oiga bien lo que pasó, el resultado, que sus mujeres desviaron su corazón. Pues sucedió que cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres desviaron su corazón tras otros dioses, y su corazón no estuvo dedicado por entero al Señor, como había estado el corazón de David su padre. Y mire lo que pasó con Salomón. Versículo 5. Salomón siguió a Astoret, diosa de Sidonios, y a Milcón, ídolo abominable de los amonitas. Salomón hizo lo malo a los ojos del Señor y no siguió plenamente al Señor, como le había seguido su padre David. Entonces Salomón edificó un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está al frente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo también para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Aquí se mencionan los dioses principales, ¿verdad? Pero dice aquí el versículo 8 que hizo también, o sea, para todas sus mujeres extranjeras, o sea, para todas las extranjeras que tenían sus diferentes formas de adoración, él se unió. Y ofrecían sacrificios, dice, a sus dioses. Y allí Salomón como parte de esto. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Bueno, en el Nuevo Testamento se exhorta firmemente a nosotros como cristianos a no unirnos en matrimonio con no creyentes. Oiga bien, a nosotros se nos exhorta firmemente a no unirnos en matrimonio con no creyentes. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 14 al 16 dice: no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué tiene que ver la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión hay con la luz, con las tinieblas?
¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo. Como dijo Dios, habitaré en ellos y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Muy rápido se nos olvida las enseñanzas bíblicas y le ponemos adornos de sentimentalismo, y muchas veces soñamos con transformar a las personas, ¿verdad? Cuando hay una persona de afuera con un creyente, intenta traerlo a la iglesia y hay una lucha constante. Pero si Dios advirtió, es porque Él sabe más que nosotros. Y puede haber una apariencia de que sí, la otra persona llega y de vez en cuando, aquí y allá. Pero es una lucha espiritual. Los hogares se convierten en campo de batalla espiritual. Estos hogares compuestos, ¿verdad?, de un creyente y un incrédulo, cuando el creyente ya tenía una decisión, era un seguidor de Cristo y va en desobediencia a sus mandatos. Ahora, no estamos hablando aquí del caso de los matrimonios que vienen de afuera, matrimonios ya existentes. Además, en este caso, el apóstol Pablo da un consejo acerca del cónyuge creyente. Él dice: no se divorcie el creyente del incrédulo, sino que lleve una vida cristiana ejemplar con la esperanza de ganar al no creyente para el Señor. Pero aquí estamos hablando únicamente de matrimonios que ya estaban, ya existían, ya eran esposos. Pero Dios tiene un mandato para los ya creyentes. Y el mandato es: no se junten con personas no creyentes. En 1 Corintios capítulo 7, 12 al 16 dice: pero lo demás digo yo, no el Señor, que si un hermano tiene una mujer que no es creyente y ella consiste en vivir con él, que no la abandone, refiriéndose a los matrimonios ya existentes. ¿Por qué? Porque la mujer cuyo marido no es creyente y él consiente en vivir con ella, no abandone a su marido. Porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer, y la mujer que no es creyente es santificada por medio del marido creyente. De otra manera, vuestros hijos serían inmundos, pero ellos ya son santos. Sin embargo, si el que no es creyente se separa, se separe. Y en tales casos el hermano o la hermana no están obligados, sino que Dios nos ha llamado para vivir en paz. Pues ¿cómo sabes tú, mujer, si salvarás a tu marido? ¿O cómo sabes tú, marido, si salvarás a tu mujer? Es por eso que esta advertencia de Josué contra la asociación, ¿verdad?, con otros pueblos iba a traer inevitablemente un perjuicio. O sea, la relación aquí, o la cuestión que estamos hablando aquí, es de la relación de un cristiano con una persona del mundo, e incluso de un cristiano con el mundo, con las cosas mundanas. Y por eso que Josué es duro, es firme, pero es claro. Y la pregunta para nosotros es: ¿cómo podemos mantener nosotros una relación equilibrada con la sociedad que nos rodea? Creo que la respuesta está en el mismo consejo que nos daba el apóstol, ¿verdad? Aquí mismo en 1 Corintios 7:12. Si no, el versículo 14 dice: porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer, y la mujer que no es creyente es santificada por medio de su marido. Pero el consejo es vivir vidas ejemplares, una vida cristiana ejemplar.
cuando estemos con los demás, con los no creyentes. Y de esa manera que nosotros podemos tener una relación equilibrada con la sociedad. Pero en muchas ocasiones, y me ha tocado ver y me ha tocado vivir, están las personas no creyentes en una conversación que no es grata. Y llega el creyente y se une a esta conversación. Y así, en un segundo, en un minuto, ya no se sabe quién es el creyente. Y ya está hablando y haciendo tal y como hacen los demás. Y eso es terrible, mis amigos, mis hermanos. ¿Por qué? Porque si somos desobedientes, hay una consecuencia. Y el día miércoles nos va a hablar justamente de esto, de la ira del Señor. Ahora, ¿cómo nosotros debemos interpretar las descripciones de la ira de Dios y de su justicia? Justicia retributiva de la que estamos estudiando. Aquí en Josué capítulo 23 estamos y vamos a ir al versículo 15 y 16, vamos a ver la ira de Dios. Dice el versículo 15, sucederá que si así como han venido sobre vosotros todas las buenas palabras que el Señor vuestro Dios os habló, de la misma manera el Señor traerá sobre vosotros toda amenaza, hasta que os haya destruido de sobre esta buena tierra que el Señor vuestro os dio, os ha dado. En otras versiones dice, ¿verdad?, que así como ha venido sobre todos vosotros las bendiciones que el Señor os ha dado, también, ¿verdad?, si nos desviamos, el Señor va a traer las maldiciones. El versículo 16 dice, cuando quebrantéis el pacto que el Señor vuestro Dios os ordenó, y váyanse y sirváis a otros dioses, y os inclines a ellos, entonces la ira del Señor se encenderá contra vosotros, y pereceréis prontamente de sobre esta buena tierra que Él os ha dado. Claramente nosotros miramos la consecuencia de romper el pacto, de estar con el Señor. Nosotros podemos encontrar en otras partes de la Escritura sobre la ira de Dios y de la justicia retributiva. Por ejemplo, en Números 11:33, ahí es donde el pueblo se estaba quejando acerca del alimento que Dios le estaba proveyendo y querían carne, y el Señor hace llover y hace traer las codornices. Y en el versículo 33 de Números 11 dice que mientras la carne estaba aún entre sus dientes, antes que la masticaran, la ira del Señor se encendió contra el pueblo, y el Señor hirió al pueblo con una plaga muy mala. O sea, miramos aquí que salieron ellos, ¿verdad? Estas gentes salieron, se hicieron y renegaron en contra de Dios, olvidaron su pacto, y el Señor los hirió. Y esto, hermanos, es lo que miramos nosotros en lo que le sucedió a Israel si se apartaban de Dios. La ira de Dios los hirió. Segunda de Crónicas 36, versículos 16 y 17, dice, pero ellos continuamente se burlaban de los mensajeros de Dios, despreciaban sus palabras y se mofaban de sus profetas, de que subió el furor del Señor contra su pueblo y ya no hubo remedio. Y entonces Él hizo subir contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en las casas de su santuario, y no tuvo compasión del joven, ni de la virgen, ni del viejo, ni del débil. A todos ellos los entregó en su mano. Porque se estaban burlando de los mensajeros del Señor. Y en Apocalipsis 14, ya al final, hablando de los días finales,
En el versículo 10 de Apocalipsis 14 dice: Él también beberá del vino del furor de Dios, que está preparado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y en presencia del Cordero. Y el versículo 19 de ese mismo capítulo dice: el ángel pasó a su hoz sobre la tierra y cortó las uvas de la vid de la tierra y los echó en el gran lagar de la ira de Dios. Apocalipsis 15:1 dice: vi en el cielo otra señal grande y asombrosa, 7 ángeles con las 7 últimas calamidades, con las cuales llegaba a su fin la ira de Dios. Todo esto, hermanos, ¿causa de qué? ¿Y por qué esto venía sobre ellos? Bueno, por su infidelidad. Y ya Israel, ellos habían tenido experiencias de la ira del Señor durante toda la travesía que tuvieron en el desierto, con las codornices, con la crítica de Aarón y Miriam que le causó la lepra a Miriam. O sea, no eran que nomás eran unas advertencias, no, habían habido consecuencias, habían habido experimentado esa ira en carne propia. Y en la tierra prometida, cuando ellos llegan también, y Acán toma los tesoros de Jericó, entonces se enciende la ira de Dios contra todo el pueblo. Y es que esto es terrible, hermano. Y es por eso que nosotros, como hijos de Dios, debemos estar atentos en nuestras congregaciones. Porque si ponemos atención en Josué 7:1, aquí donde un hombre fue el que se equivocó, pero dice que la ira de Dios se encendió contra todo el pueblo. Pero Dios ya había advertido. O sea, Israel era plenamente consciente de las consecuencias de provocar la ira de Dios al quebrantar el pacto, y creo que nosotros también somos plenamente conscientes de las consecuencias si provocamos la ira de Dios al quebrantar nuestro pacto con Él. Y es por eso que estos versículos representan el clima de la severidad, de la retórica de Josué. O sea, Josué está haciendo un énfasis porque él sabe que las consecuencias son tremendas. Y aunque tal vez no nos cueste entender o escuchar que el Señor va a destruir a Israel, porque ya este mismo término se había utilizado anteriormente, cuando este término de destruir se aplicaba únicamente a los pueblos paganos. El Señor decía que los cielos iba a destruir, pero ahora está usando las mismas palabras o las mismas consecuencias para Israel si ellos iban y hacían lo que las otras naciones. O sea, Dios había cumplido sus promesas completamente y fielmente, las había cumplido. Él había dicho que los iba a bendecir, pero también habían maldiciones al no cumplir el pacto. Y esas maldiciones también se podían hacer realidad si los israelitas no se mantenían fieles al Señor. En nuestros días hoy, hermanos, es por eso que es bueno que estudiemos, que tomemos esto como una enseñanza para nosotros. Porque hoy en día, tanto personalmente como congregación, estamos rompiendo el pacto con Dios, casándonos con los no creyentes, haciendo festividades como los pueblos paganos, haciendo eventos como los pueblos paganos. O sea, hoy se escucha, a veces usted va a escuchar o va a ver en las redes sociales donde se dan los anuncios de que viene tal personaje o que viene tal grupo, que viene, usted lo va a escuchar. O sea, como anunciar
a un artista pagano, y incluso en muchos lugares o congregaciones se han atrevido a vender, ¿verdad?, entradas como si fuera un teatro, como si fuera una presentación pagana. Y estamos así de provocar la ira de Dios. Porque aquí Josué usa tanto el despojo como la destrucción de los cananeos. Y aquí en esos versículos se ve claramente una vez más que Dios es en última instancia el juez de toda la tierra. O sea, si Dios ha dicho que esto se haga de esta manera, no tenemos nosotros argumentos ni cómo cuestionar eso. Y si Dios ya ha dicho, bueno, ustedes hacen esto y esto va a ocurrir, hacen lo otro y esto va a ser la consecuencia. El pueblo de Israel, que son palabras que nosotros tenemos que tomar, Dios a través de Moisés le dijo, aquí está la vida y aquí está la muerte. Yo quiero que ustedes escojan la vida, pero últimamente la escogen ustedes. Pero son dos consecuencias: la vida y la muerte. Y tenemos que preguntarlos tanto personal como en comunidad, como iglesia, ¿qué es lo que estamos escogiendo? Porque Dios le ha declarado la guerra al pecado, independientemente de dónde esté. Si el pecado está en una barra, Dios allí lo va a destruir. Pero también, si el pecado está en una iglesia, Dios va a destruir el pecado. Y en ese lugar. Todo esto, hermanos, es tremendo. Mire, porque tanto Israel como nosotros no somos santificados ni hemos hecho ningún mérito especial. Solo por ser parte de una iglesia, y ellos tampoco no eran especiales, Israel, solo porque participaron en esa guerra. Pero tampoco, así como ellos habían adquirido, ¿verdad?, las naciones paganas, y ellos se convirtieron en el medio del juicio utilizado por Dios contra la nación elegida. O sea, tal y como Dios le había dicho, ustedes van a hacer eso, entonces yo voy a agarrar estas naciones y ellos van a ser los que los van a traer ¿cómo se llama? El medio por el cual Dios llevó el juicio en contra del pueblo de Israel. Fue por ese desvío espiritual que ellos tuvieron que fueron llevados cautivos a Babilonia. Porque Israel debería de decidir si haría las cosas, ¿verdad?, gloriosas del pasado para poner un fundamento y así poder afrontar el futuro. Y aquí, a primera vista, la enseñanza bíblica acerca de la ira de Dios parece incompatible con la afirmación de que Él es amor. Que Juan 3:16 lo identifica, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Juan 4:8 identifica al Señor, que Dios es amor. Pero es precisamente la luz de la ira de Dios, como la doctrina bíblica de su amor va a adquirir una mayor relevancia. Porque sí, en primera instancia, la Biblia o la Escritura nos va a presentar a Dios como un Dios amoroso, paciente, abnegado, dispuesto a perdonar. Es más, en Éxodo 34:6 también, ahí miramos cómo se lo presenta a Dios. Es el que el Señor pasó por delante de él y proclamó: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad.
O sea, ese es a veces en primera instancia el Dios al que todo el mundo quiere conocer. A ese Dios al que todo el mundo le encanta. A ese Dios, pero Dios es más que eso. Miqueas 7:18 dice que Dios hay como tú, que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de su heredad. No persistirá en su ira para siempre, porque se complace en la misericordia. Ahora, en el contexto de un mundo afectado por el pecado, oiga bien, en un mundo como el que vivimos hoy, la ira del Señor es la respuesta de su santidad y justicia ante el pecado y el mal. Porque la ira del Señor no es una reacción emocional como nosotros. Cuando nosotros nos enojamos, o sea, queremos vengarnos, queremos destruir, pero es por una situación emocional. Y eso aplica para los dos lados. Cuando nosotros miramos, por ejemplo, que Dios es paciente, que Dios es aquí, tendemos emocionalmente a tener esta idea en nuestra cabeza de que Dios es un abuelito compasivo y alcahueto que todo va a dejar pasar. Y cuando habla de su ira, muchos pensamos de que no, pues que Dios no está enojado y se va a vengar, y que es impredecible. No es así. El Nuevo Testamento enseña que Cristo se hizo pecado por nosotros. Segunda de Corintios 5:21 dice: el que no conoce el pecado le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Aquel que era santo se hizo pecado. También la palabra de Dios dice que hemos sido reconciliados con Dios mediante su muerte. En Romanos 5:10. Ahí miramos que dice: por cuanto éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y es aquí donde a veces tendemos a ser un poco olvidadizos. Que el pecado trajo una consecuencia grave en el cielo. El Hijo de Dios se hizo pecado. Aquel que era santo, sin mancha, se hizo pecado por nosotros. Murió por nosotros. Y por eso que Juan 3:36 dice que quien crea en Él no tendrá que hacer frente a la ira de Dios. Claramente dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. O sea, tantos versículos que nos hablan de eso. Efesios 2:3 dice: entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos las pasiones de nuestra carne. Satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y así de esa manera éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Mire, todo esto, hermanos, que estamos leyendo es parte. Primera de Tesalonicenses 1:10, ¿qué dice? Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. O sea, este concepto de la ira de Dios lo presenta como el juez justo del universo que defiende la causa de su justicia. Por eso que Salmo 7:11 lo identifica y dice: Dios es justo y un Dios que se indigna cada día contra el impío. Salmo 56: y los cielos declaran tu justicia, porque Dios mismo es el juez.
Segunda de Timoteo 4:8. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. O sea, hay, hermanos, una consecuencia. Si nosotros no permanecemos en Cristo, el solo hecho de no permanecer en Cristo despierta la ira del Señor. Y únicamente en Cristo podemos escapar con una vida transformada por el Espíritu Santo. El día jueves nos habla de aferrarnos a Dios. Y tanto como Israel como nosotros, es la única manera que podemos evitar la tentación de la idolatría y caer en la ira de Dios. O sea, aferrarnos a Dios. Y ellos no se recordaban de Dios constantemente, porque no reconocían lo que el pacto les decía, y no podrían fomentar una lealtad consciente y constante con el Señor. ¿Por qué? Porque no se aferraban a Dios. Y lo mismo puede pasarnos a nosotros. Si no nos aferramos a Dios, vamos a caer en idolatría y en tentaciones. No fueron fieles. Y la palabra fiel, fueron fieles, aquí se traduce, ¿verdad?, en el mismo contexto del pacto matrimonial. Por eso que es importante señalar que según la evaluación de Josué, tal fidelidad se había caracterizado a Israel como nación hasta ese día que Josué les estaba hablando. Lamentablemente no se podía aplicar este tipo de periodos a la historia anterior ni a la posterior de Israel. Porque después del libro de Josué viene el libro de Jueces, la historia de los jueces, y ahí podemos ver que el pueblo completamente se olvidó del pacto y cayeron en idolatría. Más el libro de Jueces termina diciendo que en aquel tiempo cada uno hacía lo que le parecía mejor. Y es por eso que Josué va a exhortar a Israel a amar, que amen a Dios. En el versículo 11 del capítulo 23 de Josué le dijo: tengan sumo cuidado por la vida de ustedes de amar al Señor su Dios. Estaba repitiendo lo de Deuteronomio 6:5, dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Ahora, algo que es bien claro: el amor no puede ser forzado. Porque si el amor se fuerza, ya deja de ser amor. ¿Y de qué manera, en qué sentido nosotros podemos o puede ser posible requerir el amor de alguien? Para que Israel pudiera disfrutar continuamente de las bendiciones del pacto, ellos debían permanecer fiel a Dios. Y aquí el texto de Josué 23:11 es extremadamente enfático. Tengan sumo cuidado por la vida de ustedes de amar al Señor su Dios. Y esa es la manera como nosotros podemos requerir el amor. Y la palabra que se utiliza aquí no son las otras palabras que conocimos, que nosotros conocemos, ¿verdad?, de amor, como ágape, como pilos, como y otras palabras, ¿verdad?, que se utilizan para el amor. Aquí se utiliza la palabra ahabab. Pero esta palabra se refiere a una gama de afectos humanos. O sea, como un afecto amistoso, con un afecto íntimo, maternal. Y también se puede referir a la lealtad de Dios.
Porque si nosotros entendemos el amor a Dios como un compromiso consciente y como una devoción a Él, es posible exigirlo sin violar su verdadera esencia. Dios siempre quiso que la obediencia a sus mandamientos surgiera natural de nosotros, espontáneamente, de una relación personal con Él. Hasta el día de hoy eso aplica. Y lo miramos constantemente, ¿verdad? De que Dios, los anhelos de Dios son buenos para su pueblo. Y ese mandamiento que el Señor les dio de amar a Dios también va a expresar la naturaleza mutua, pero no simétrica del amor divino. Dios desea entrar en una relación íntima y personal con cada persona, pero con aquella persona que corresponda a su amor. Es por eso que su amor para con todos constituye el marco para la manifestación de nuestro amor voluntario y mutuo. Jesús le dio un mandamiento nuevo a sus discípulos. Ahora, ¿en qué sentido nosotros podemos ver de que este mandamiento era nuevo? Pero era nuevo y antiguo al mismo tiempo. ¿Qué le dijo Jesús en Juan 13:34? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así también os améis los unos con los otros. Juan 15:17, esto os mando, que os améis los unos a los otros. Juan 3:11, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos con otros. Y en Levítico 19:18, este mismo concepto: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Pero el que engaña a muchos con una plausible teoría de que el amor de Dios por sus hijos es tan grande que excusará el pecado de ellos, esa es una teoría de Satanás. Y es por eso que mucha gente dice: voy a hacer lo que no importa, Dios entiende. O sea, ya premeditadamente están haciendo el mal y dicen: Dios me va a entender. Dios conoce. Pero Dios, en todos sus tratos con los seres que Él creó, siempre ha mantenido los principios de la justicia mediante la revelación del pecado en su verdadero carácter. Demostró que sus verdaderas consecuencias son la miseria y la muerte. Alabado sea el nombre de Dios. Gracias, amigos y hermanos, por haber llegado hasta el final. Recuerden, el amor es bueno, Dios es amor, pero también Dios es un fuego de ira que consume el pecado. Nos veremos aquí la próxima semana para uno de los últimos estudios de esta serie. Recuérdense que mientras tenemos que demostrar que si amamos a Dios, amemos también a nuestro prójimo. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes.